Chamullo puro. Gente, ¿cómo están? Muy feliz aquí de estar con un amigo, con un compañero de francés, con una persona que aprecio mucho, que también admiro, brasilero, periodista, ilustrador, hace de todo. Nada, la verdad es un crack. Y tengo el placer de acá tener conmigo al señor Ademar Vieira. Vieira. Vieira, pero hablamos Vieira en portugués, pero acá Ok. sí. La verdad, muchas gracias por estar aquí. Preséntate un poco, aunque ya te hice una pequeña introducción, pero... Sí, estoy muy contento de estar aquí hoy. Es la tercera vez que me invitaste, Sí. solo ahora. Perdón, ni pero- el presidente me pone tantos... Perdón, pero acá estoy y estoy muy contento para podermos charlar. Es la primera vez que hablo una entrevista en español y tengo algunos seguidores. Sí. Seguidores en la Latinoamérica, Chile, Colombia, muchísimos en Colombia también, que nunca hablé con ellos así, no hay material conmigo hablando en español en la internet. Esta es una oportunidad para que ellos puedan me conocer un poquito. Bueno, bien. Sí, o sea, tienes una linda cantidad de seguidores en Instagram. ¿Cuántos tienes ahora, más o menos? Ahora 70,000. Bueno, es un muy buen target, un muy buen público. La mayoría son de países de habla portuguesa, de habla inglesa. Mayoría de Brasil, después creo que es Chile, ahora no sé por qué. ¿En serio, Chile? Sí, Chile. Mira. Y después Colombia. Mira, Y después ahí sí, Estados Unidos y otros. mira, bien. O sea, y has estado viajando. Hace poco estuviste en Guyana Francesa. Sí, ¿Qué fue lo que fuiste a hacer allá? yo fui para un festival de libro de una ciudad muy chiquita, cerca del Suriname, Sí. pero que tiene una, ¿cómo se puede decir? El festival es muy interesante porque hay una persona que le gusta mucho los cómics, le gusta, oh, ¿Le gusta? le gusta mucho la arte en general y que llama siempre muchos artistas de Francia y ahora de Brasil también. Pero para eso tenemos que hablar francés. Entonces por eso empecé a estudiar francés. ¿Por eso empezaste a hacer francés? Sí. Bueno, porque sí, ahí fue donde, no, nos conocimos primero en un lugar de juegos, ¿te acuerdas? Ahí en Recoleta. Sí. Que yo no me acordaba, vos qué día fue que me dijiste, pero sí, allá fue donde nos vimos. Y después ya cuando llegaste a la clase de francés y yo, wow, bien. La verdad, desde que empecé a ver tus productos, me gustaron mucho tu estilo de ilustración. Que bueno, obviamente, como al final siempre digo, voy a dejar tus redes abajo para que puedan seguirte, ver tu material. Pero, bueno, acá tengo un regalito de él, ¿sí? Es una recopilación de muchas cosas de Instagram, ¿no? Sí. Esto creo que sintetiza todo lo que yo hice hasta ahora, que son las tiras que hablan. No son tiras cómicas, por lo menos la mayoría, hay algunas sí, Sí. pero algunas son muy tristes. Y muy Sí, reflexivas. Muy reflexivas porque hablan sobre nuestros problemas como sociedad, como seres humanos que somos, los problemas de la política y muchas cuestiones que son cosas que me molestan. Siempre busco ponerlas en las tiras. Bien. O sea, al igual que nuestro invitado anterior, vos utilizás esto como una forma de poder sacar todo lo que tienes adentro. Sí. Y fue así que se empezó, porque yo soy periodista por formación y estudié para eso. Trabajé mucho tiempo como periodista y después cambié de área para guiones. Entonces empecé a hacer guiones para
videogames y animaciones. Pero mi gran pasión de la vida siempre fue los cómics y entonces decidí volver a hacerlos porque hacía cuando era muy chico, muy niño y después cuando ya era guionista tenía más como se dice, experiencia y sabía lo que estaba haciendo. Entonces empecé a hacer cómics y estos cómics tuvieron una aceptación muy grande por parte del público en Brasil. Pero yo no hacía las tiras todavía. Y fue cuando estaba muy mal, un periodo de mi vida que no estaba bien. Y en este periodo estaba buscando un estilo como ilustrador, porque no tenía, estaba haciendo muchas cosas diferentes, pero no sabía quién yo era como ilustrador. No tenía una firma como ilustrador. Entonces, un día que estaba muy mal y necesitaba poner para afuera lo que estaba sintiendo, yo hice una tira que se llama Vacío y no pensé. ¿Te dibujaste vos? No pensé cuál era el estilo que estaba... Quería simplemente pasar la emoción que estaba sintiendo y la posté en las redes y después de eso empecé a recibir un buen feedback. Un buen feedback de las personas y hice otra y más otra y más otra y más otra y después 70,000 seguidores. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Hace cuánto fue este Vacío? ¿Cuándo fue? En 2020. En 3 años nada más. Sí, enero, febrero de 2020. Un poco más de 3 años y ha tenido un crecimiento muy, muy importante en 3 años. Sí. Y fue cuando descubrí que necesitaba no usar palabras para tener un alcance más grande, mayor. Antes no hacía con palabras. Había diálogos de los personajes y todo bien. En Brasil las personas compartían, estaba todo bien. Pero una vez que no sé palabras, es que las personas de otros países empezaron a... Sí, había algo que lo bloqueaba, porque no podían entender. Sí. Y sí, las primeras historietas que vi de vos, me acuerdo que era de un gato. Él estaba, las cosas que él hacía y que el gato se metía como a la cama, se subía. Él estaba con él. Eso me pareció muy, muy genial porque es totalmente identificable. Es como decir, o sea, me vio a mí y lo puso en la historieta. Sí, es muy genial. Sí, yo tengo otros personajes que son fijos, que son Sam y Oscar. Sam es un chico, Oscar es el perro y Edgar es el gato. Y es fruto de mi experiencia con mis mascotas en Brasil. Y yo tenía muchas historias que me gustaba contar para mis amigos, de las cosas que pasaban en mi casa con ellas. Y después yo lo puse en los cómics y me pareció una cosa muy así innovadora porque siempre existe muchísimos cartoons con perros y gatos, pero ellos son humanizados, no son perros Claro. de verdad, no son gatos de verdad. Son perros que hacen cosas que los perros no hacen. Y yo quería hacer exactamente las cosas que los perros hacen y los gatos hacen. Y que son muy graciosas. Sí, son geniales. Sí, y que es por eso que nosotros los queremos con nosotros, ¿no? Porque nos hacen cambiar de humor, ¿no? Cuando estamos mal. Se acercan. Sí, se acercan y todo. Y le cambia la cabeza, ¿no? Espacía la cabeza. Se sacan los problemas cuando está ahí cambiando su energía con ellos. Entonces, son personajes que tienen mucha aceptación y que genera mucha identificación con el público también. Sí, totalmente.
Bueno, vos sos periodista, fuiste guionista de videojuegos y eso, pero ¿vos crees que si no hubieras estudiado periodismo, hubieras hecho otra cosa? En verdad siempre quería hacer lo que hago hoy. Sí, mira. Sí, ser guionista de videogame nunca me pasó por eso. Pero es donde es como yo gano la vida, ¿no? Claro. Pero vivía en una ciudad al norte de Brasil, Manaus, que es una ciudad, no es chiquita, pero todavía no es una capital como São Paulo, donde hay todo, donde hay el mercado editorial de libros, de toda la creatividad que está concentrada ahí. Entonces yo tenía que hacer algo de mi vida y no podría salir de mi ciudad. Entonces descubrí en el periodismo una cosa que tenía una identificación conmigo, que era las cuestiones sociales. Y no sabía qué era eso en aquella época, pero era eso. Claro. Algo me molestaba. Quería hacer algo de bueno, criticar la sociedad, la política. Entonces fui por este camino y para mí fue bueno, de mucho aprendizado. Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto estudiaste periodismo? ¿Querés expor mi edad? Yo pasé 8 años en la universidad. Ok. Pasé de 2000 hasta 2008. Ok. Pero yo hice también geografía, si querés saber. Bueno. Yo hice 2 años de geografía, después cambié para... Y ahí hiciste 6 años sí, de periodismo. Sí, sí. ¿Por qué geografía? O sea, en este periodo de mi vida yo era no sé, como un vago. No quería hacer nada. Un vago que estudia geografía. Sí, no quería hacer nada, pero tenía mucha presión de mi mamá que me preguntaba así, ¿qué vas a hacer de tu vida? Había terminado la escuela, entonces tenía que ir para la universidad. Entonces elegí geografía porque me parecía fácil, pero no quería estudiar nada. Pero pasé 2 años y fue también muy bueno porque aprendí muchas cosas. Claro, o sea, todo te fue formando para lo que sos ahora. Hasta esos 2 años de geografía sí. Te ayudaron a formarte para esto, ¿no? Sí, y fue cuando conocí la Amazonia por la primera vez, porque vivía en Manaus, en el corazón de la Amazonia, pero no la conocía. Y cuando estaba estudiando geografía tenía que viajar, conocer a las personas que vivían en los ríos y hacer unos trabajos académicos muy interesantes. ¿Has hecho alguna historieta sobre la Amazonía? Sí, hay muchas, creo. Mira, de esas sí, hasta ahora no he visto ninguna. Bueno, toca ahí mirarlos. Porque me parece algo muy... O sea, yo conozco la Amazonía desde la parte colombiana. Que Leticia es una ciudad que es pequeña y está muy alejada de lo demás. Y es frontera con Brasil, además. Cerca con de Brasil y Ecuador. Sí. Es una triple... No, con Perú. Perú. Es una triple frontera ahí. Y bueno, es algo muy tranquilo, pero bueno, Manaus es mucho más grande que Leticia, muchísimo más grande. Y aparte que la parte de Amazonía, de la Amazonas de ustedes es muchísimo más grande que la nuestra. Mayor que la Europa toda. Sí, totalmente. Es impresionantemente grande el Amazonas. Aparte que es hermoso. O sea, el Amazonas yo creo que es de los lugares más maravillosos que hay en la Tierra. Es muy lindo, muy lindo. Es otro mundo. Totalmente. Hay que conocer bien. Totalmente. Dentro de tu día a día, algo que no te pueda faltar. Un ejemplo. Café. Bueno, justamente iba a decir eso. Es igual que para nosotros los colombianos, el café no nos puede faltar, ¿eh?
Sí, acá las personas me preguntan de mate, que vivo acá. ¿Tomas Sí, mate? me gusta, pero no es una pasión tan grande cuanto Como el con mate, con el café. No. Sí, no. Es otra cosa, ¿no? Sí, pero es bueno también. Me encanta el mate argentino. Sí, totalmente. Eh, ¿Algún momento de tu vida que te gustaría repetir? Que vos digas, Repetir. ese día fue impresionante para mí, me gustaría de pronto no repetirlo en tu vida, sino volver a ese momento y volver a pasar ese momento exacto. Sí, creo que muchos momentos que pasé con mi papá que no está más acá. Ok, bien. ¿Has hecho algo sobre él? ¿Le has escrito alguna historieta dedicándosela a él? Voy a hacer una tira que creo que voy a postar o mañana o después que habla Wow. sobre él. Pero acá hay un texto en la primera página, no sé, acá, que habla sobre que mi papá que me mostró los cómics cuando era niño, pero cuando yo lancé mi primer cómics, él ya había fallecido 4 meses antes. Wow. Pero él Pero sabes que él está orgulloso de vos. sí, él ya conocía toda mi creatividad, siempre estaba, yo siempre Le mostraba mostrabas. las cosas. Yo había hecho una animación antes para niños, que es Lupita. Lupita, no sé cómo es en español ahora, pero está ¿Cómo es en YouTube. en portugués? ¿Cómo es? Lupita no planeta de gente grande. Ah, Lupita en un planeta de gente grande. Sí, pero... Lupita es un nombre. Sí, Lupita es el nombre de la personaje, que es una bebecita que es astronauta también. Bueno, bien. En Colombia, Lupita sería como Lolita. Es una forma en que se le dice como a las niñas pequeñas. Sí. Interesante. Wow. Lindo ese de poder hacerlo con... O sea, hacerle un homenaje a tu padre que fue el que empezó. Porque si él fue el que te empezó a regalar los primeros Sí. cómics. Mi papá era muy, ¿cómo se dice? Conectado con la arte, más que mi mamá. Sí. Entonces, él ya curtía rock, Elvis, Beatles, muchas cosas. Y el cinema, le gustaba mirar las películas y yo con él también. Y los cómics, que era una cosa muy peculiar, que él compraba los cómics y me mostraba, pero él tenía sus personajes que le gustaba más, que eran, ahora no sé si voy a saber los nombres de español. Decirlo en portugués, que cualquier cosa yo después le pongo... Mandrake creo que es. Mandrake. No, yo No. ¿Conoces? Fantasma. Sí, ese sí, era que era parecido a Pantera Negra. Sí. Que tenía un anillo. Sí. Ese sí me acuerdo, Fantasma. Mi infancia. Zorro. El zorro, sí. El zorro. Sí, muchas cosas. Con Fantasma me hiciste acordar de mi infancia. Sí. Que en Colombia aparecía en los periódicos, en los diarios. En Brasil también. ¿Sí? Hay una historia que en Brasil se publicaba Fantasma, pero después de Estados Unidos, y después paró, no sé por qué, algún problema, o creo que ya tenían publicado todo que había y querían más. Entonces no había Fantasma para el editorial de Brasil publicar, entonces empezar a hacer ellos mismos ¡No! nuevas historias de Fantasma. Y hoy es algo culto. Y sí, algo de culto, sí. Sí, estaban imitando era artista. Como un fan-made, algo así. Sí. Pero en Brasil nadie sabía que no era. Muchos no era años oficial. después se dieron cuenta. Sí, mucho tiempo después. Wow, pero bueno, bien. O sea, que no se hayan dado cuenta es porque lo hacían bien. Sí. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. ¿Algún proyecto ahorita que vos digas, bueno,
estoy en este proyecto, estás escribiendo otro libro. Hace poquito sacaste un libro, ¿no? Sí, que es este de los personajes Sam, Sí. Oscar y el gato Edgar. Sí, en español todavía no está o ya está en español. No, todavía solo en portugués. Bueno, suscríbanse a su canal, muchos en español, porque si hay buen público en español, va a salir Sí, en español. tengo que buscar un editorial acá o no sé, en Colombia o en Chile. Bueno, alguno que tenga una editorial que quiera apoyar, Ah, sí, sí. Vamos, bienvenido, vamos a charlar, bienvenido, ¿no? bienvenido. Y bueno, ¿estás con ese proyecto? ¿Estás escribiendo algún otro? Tengo mucha cosa en mi cabeza. Pero no tengo tiempo para ni para decidir ahora cuál va a ser primero. Bueno, bien. Pero quiero hacer algo sobre la Amazonia de nuevo. Qué lindo. Porque yo escribí un que creo que es la obra más importante que yo hice hasta ahora, que es Juricaba, que cuenta la historia del mayor líder indígena de la Amazonia de Brasil, que es una historia muy impactante, porque es de lucha, es de guerra, y es triste también. Y para mí, yo sé que por lo menos en mi ciudad, voy a ser conocido como el autor de Juricaba. Bueno, bien, bien, bien. Porque es una historia real, no es ficción. Wow, wow, wow. O sea, vas a hacer una especie de biopic de del Amazonas. Es genial. O sea, Sí. aparte que el Amazonas es un mundo tan inexplorado para los demás. O sea, aún para los de Sudamérica es algo muy inexplorado. Sí, O sea, hasta para nosotros en Brasil. Por eso. Están la destruyendo antes de la conocer. Y sí, bueno, somos los seres humanos así. Sí. O sea, primero dañamos y después, ay, no, lo hubiera conservado. La ambición humana a lo que lleva, ¿no? Sí. Ade, qué placer este momento, la verdad, disfruté muchísimo estos minutos. Se pasó muy rápido, Sí. se pasó rapidísimo. Estuvo buenísimo. Bueno, cuando saques otro proyecto o algo, sos bienvenido cuando quieras aquí a venir a difundirlo un poco. Prometo mejorar mi portugués para en un próximo también hacer una parte en portugués. Y yo mi español, que no está bien. Lo sé. Bien, 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 bien. Bueno, y en francés toca seguir estudiando, amigo. Toca seguir estudiando. Dale, te agradezco muchísimo. Es una Gracias linda oportunidad para por hablar esta un poco. dedicación. Muchas gracias, la verdad. Amo los cómics también. Sí, O sea, que lo disfrute. vos sabes, hace poco también tuve el placer de regalarte un librito que me gustó mucho. Que espero que ya lo estés leyendo, lo estés usando. Sí, pero yo vi que hay mucha cosa interesante pero voy a usarlo mucho cuando fue a hacer el próximo proyecto. Sí. Entonces voy a mirar porque hay muchos tips. Sí, Muchos tips. Bien. ¿Lo pueden encontrar en algún lado o ya no hay más copias? Está acá en Buenos Aires en la fábrica de historieta y ahora voy a ponerlo en Punk Librería también. Bueno, gente, si quieren el libro de él, igual después también pongo el link donde se encuentra y todo eso, para que vayan a verlo. Vayan también a su perfil de Instagram, suscríbanse, apoyemos. Esto que es una forma de apoyar o sea, algo muy real, porque estos son cosas que son de personas normales, ¿sí? Sí. Yo soy muy fan de la ciencia ficción y todo eso, pero me impacta y me gusta más cuando me puedo identificar con algo, ¿sí? Y bueno, vayan todos a suscribirse, compren sus libros, apoyemos a los que estamos empezando, apoyemos a estos que somos los que podemos vamos poniendo un granito de arena para que este mundo vaya cambiando. Es que, Ade, muchas gracias. Gracias a todos los que están allá. Gente, esto fue un capítulo más de Chamullo Puro. Chao, chao. Chao, chao.